Muy buenos días, este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de los principales acontecimientos mundiales. El día de hoy vamos a revisar lo que es la política exterior del presidente Barack Obama en el último año de su gobierno, para lo cual hemos invitado al señor Norberto Barreto Velázquez. Él es profesor de la Universidad del Pacífico y vamos a tratar este asunto. Antes de ingresar a la entrevista, vayamos a nuestra sección, el personaje de la semana. Y el personaje de la semana es la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Ella, el día de ayer salió una encuesta de un medio de comunicación brasileño en el cual obtuvo un récord poco grato. 71% rechaza y critica su gestión. Esto debido a dos motivos. Uno de ellos, la crisis económica que está atravesando Brasil. Sabemos que este año va a tener un decrecimiento de 1.5%, luego del año pasado que hubo pues un gasto fiscal muy alto, siendo un año electoral. Consiguió su objetivo de reelegirse, pero a costa de la economía brasileña. Por otra parte, tenemos los famosos escándalos, ahora denominados en Brasil el dólar SAU. Este escándalo, denominado de esa manera, se refiere a que José Dirceu, un jefe de gabinete del gobierno, del primer gobierno de Lula y asesor presidencial, es acusado de haber manejado este dinero en una forma ilícita y haber obtenido con ello 11 millones de dólares a sus arcas, ¿no? Creando empresas fantasmas en el exterior, una acusación que está afectando directamente al Partido de los Trabajadores y de esa manera también la gestión de la presidenta Rousseff. Vayamos ahora a la cifra de la semana. Y la cifra 2000 es una cifra bastante lamentable. Las Naciones Unidas acaba de dar esta cifra para referirse a las personas que han muerto durante estos primeros 6 meses de este año tratando de cruzar el mar Mediterráneo. Sabemos que la primavera árabe ha afectado muchos países de la región, Libia, inclusive Siria y muchos otros países del Magreb que buscan huir del caos generado. Y lamentablemente ese es el saldo de las personas que se han atrevido a cruzar el Mediterráneo en balsas muy débiles, sin saber ni siquiera nadar o tener la máxima experiencia en navegación. Lamentablemente la Unión Europea todavía no reacciona ante este hecho y Italia, en primer lugar, y luego Grecia y España, está en un grave problema de emergencia humanitaria. Veremos qué pasa en los siguientes días acerca de esta grave crisis humanitaria que ocurre en el mundo. Dicho esto, vayamos a la entrevista. Señor Barreto, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Muchas gracias a usted por invitarme. Buenos días. Muy buenos días. Vayamos a hablar en la política exterior de Estados Unidos en este último periodo de gobierno de Barack Obama. Es un periodo preelectoral y parece que el presidente Obama está tratando de pasar a la historia con una serie de iniciativas pocas veces vistas, ¿no? ¿Qué íbamos a pensar de acá que dos enemigos de Estados Unidos, como es el caso de Irán y como es el caso de Cuba, íbamos a tener entre Estados Unidos y estos países iba a haber una especie de periodo de prueba, digamos así? ¿Cómo observa este acercamiento de Obama a la solución que le ha dado junto con otros países europeos y las mismas Naciones Unidas al caso de Irán en primer lugar? Bueno, lo que pasa es que Obama se ha decidido a redefinir el concepto de pato cojo, o sea, esta idea
de que un presidente que no puede ir a la reelección es un cero a la izquierda, es un presidente que en sus últimos año y medio, 2 años, no tiene la fuerza o no tiene el poder para tomar iniciativa a largo plazo. Y Obama ha echado por el suelo esa teoría porque es ahora, en este último año y medio, que ha iniciado toda una serie de medidas, de iniciativas, tanto a nivel nacional, doméstico, como es la reforma migratoria, como es el tema de la energía limpia, pero sobre todo a nivel exterior, que echan por el suelo esa visión del presidente que no tiene iniciativa y todo lo contrario, y sus dos fuentes, sus dos líneas principales han sido en América Latina con Cuba y en el Oriente Medio con Irán, que forman parte de lo que ya se viene conociendo como la doctrina Obama, que es esta tendencia a tratar de entender que el poder de los Estados Unidos tiene límite y que aprender de los errores pasados, como hizo hace poco alusión en el discurso que dio en la Universidad de Washington, el mismo día en que Kennedy dio un discurso famoso hace mucho tiempo, de que Estados Unidos tiene un poder limitado y que no se pueden resolver todos los asuntos de forma violenta como algunas personas pretenden, y que en el caso de Cuba, que es un problema menor comparado con el de Irán, pues es reconocer que el embargo no funciona y que Estados Unidos básicamente se había quedado marginado, y en el caso de Irán reconocer que las posibilidades de que Irán acceda a la bomba son muy limitadas y que la otra alternativa es una alternativa bélica que tendría consecuencias nefastas, terribles, y reconocer, entre otras cosas, también la importancia de Irán y la necesidad de Irán, sobre todo para combatir el verdadero mal mayor de este momento en la zona, que es el Estado Islámico. Ahora, no se le puede acusar de ser una medida electoral, porque tengo entendido que históricamente el factor política externo nunca fue un factor importante para el momento de que un estadounidense vote por uno u otro partido, inclusive ni siquiera en el tiempo de la guerra de Vietnam. Eso no era así anteriormente, pero sí ha ido cambiando, sí. Y desafortunadamente los factores de política externa han perdido fuerza a la hora de que los norteamericanos decidan por quién votar, y obviamente cómo va la economía es el factor decisivo, o sea, a nivel doméstico. No tiene ningún interés electoral, e inclusive algunas de estas iniciativas le crean problemas a los posibles candidatos demócratas a la presidencia, porque generan o le dan a los republicanos una serie de argumentos. Por ejemplo, ayer en el debate que hubo entre los republicanos, el tema de Irán fue un tema muy fuerte, el tema de la reforma migratoria fue muy fuerte, y los republicanos aprovechan esos dos lados para atacar a Obama, pero también para atacar a los ya precandidatos demócratas y sobre todo atacar a Hillary, que obviamente va a ser hasta ahora la candidata más fuerte. Correcto. En el caso de Irán específicamente, el mismo Obama ha dicho de que este es un acuerdo no basado en la confianza, sino en la verificación de que se está cumpliendo lo pactado, específicamente en el control de lo que es el uranio y cómo está utilizando uranio Irán. Mi pregunta es, ¿cuánto puede Estados Unidos sacrificar su amistad con Israel acercándose a Irán? Lo que pasa es que aquí tenemos que ver el tema de Israel con relación a Obama. Es un tema complicado porque Obama tiene una visión mucho más crítica de la relación de Estados Unidos con Israel, y no solo Obama, o sea, en Estados Unidos hay una tendencia entre ciertos sectores a cuestionarse cuán conveniente es esa fuerte amistad con Israel, sobre todo cuando los intereses de ambos no siempre van por el mismo lado. Inclusive hay historiadores y analistas que hablan de la Israelification de la política exterior norteamericana. Y en el caso de Irán, obviamente hay un claro rompimiento con Netanyahu, y que demuestra aún más las tensas relaciones que han existido entre el gobierno de la administración de Obama y el gobierno israelí, sobre todo bajo la administración de Netanyahu, no solo sobre el tema de Israel, sino también sobre el tema de los asentamientos. ¿A un Obama en Estados Unidos siempre le va a corresponder un Netanyahu dentro de Israel, o hay posibilidades que el conservadurismo sea su paso a una posición laborista o otra posición independiente donde pueda tener principios diferentes para tratar el tema palestino?
Yo creo que ahora mismo, además de las amenazas externas que enfrenta Israel y que las ha enfrentado durante mucho tiempo, yo creo que la principal amenaza que enfrenta Israel es interna, y es lo que usted acaba de señalar. Y no solo Israel, también muchísimos países de Europa están dando la misma muestra. Es una peligrosísima tendencia hacia el lado derecho más extremo. Y yo no veo posibilidades de una recuperación en ese sentido en Israel. O sea, por lo que veo es lo que usted acaba de señalar. O sea, va a haber un Netanyahu o alguien como Netanyahu, luego venga Netanyahu. Y va a depender de quién gobierne en Estados Unidos cómo esa relación se va a dar. En el caso de Obama ha habido fricciones porque tenemos a un conservador en Israel, mientras que tenemos a un político que tendencias liberales en Estados Unidos, y que, pues, como usted está tratando de sentar la pauta y de establecer cambios. Y obviamente hay un problema serio. Además que las relaciones entre Netanyahu y Obama están seriamente afectadas después de la visita de Netanyahu a Estados Unidos sin invitación oficial y de su alocución en el Congreso. Señor Barreto, vamos a hacer aquí una pausa y continuamos con nuestra entrevista. Volvemos, señores. Se necesita tener un equipo de 3 estudiantes con un profesor. Y fue así como se presentaron, las bases lo indican, y cuando llegan a Corea, todos los equipos, Japón, Corea, Indonesia, Ruanda y Perú, está conformado por el mismo número. Se decidió de que los colegios de alto rendimiento participen, dentro de las cuales la que se seleccionó fue la del COAR Cusco, que presentó un proyecto vinculado a la generación de energía eléctrica a través de biogás. El equipo que ganó, que en este caso es el COAR Cusco, lo que hizo fue no solo presentar un buen proyecto, sino sustentar el proyecto de la mejor manera. Ahora, con este proyecto ellos solo han calificado a la etapa nacional. Una vez estando en Corea, ellos les van a presentar una problemática distinta y ellos en ese momento tienen que presentar un nuevo proyecto. Se hizo un concurso en el cual participaron todos los estudiantes de los colegios de alto rendimiento para poder seleccionar al equipo que nos iba a representar en las Olimpiadas de Normalización que se van a dar del 6 al 8 de agosto en Corea del Sur. Y además de calificar el proyecto, también califican o valoran otro tipo de competencias, que es, por ejemplo, muy importante, que es la de trabajo en equipo. Están ellos muy emocionados, ¿no? No solamente los 3 estudiantes que viajan, sino todos los compañeros, porque es una oportunidad más allá de ellos 3, ¿no? Todos los jóvenes lo tienen como un referente y ven que con el esfuerzo y en base a meritocracia se reconoce, ¿no? Y se pueden tomar oportunidades que se presenten. No sabíamos qué hacer para el proyecto y nos pusimos a pensar que había bastantes recursos, que es el excremento de la vaca, la bosta, que se desechaba. Y nosotros buscamos la idea de proponer que este excremento se use para crear energía renovable. Como este excremento produce metano, entonces podríamos hacer una planta de biogás. Hemos investigado y en varios países de Europa y de Asia se usa esta. Hay biodigestores que generan energía para toda la ciudad. Entonces nos pareció una excelente idea y como teníamos el recurso primo, entonces qué mejor idea que esa. ¡Arriba Perú! Continuamos con su programa Antena Internacional. Hoy estamos tratando la política exterior del gobierno de Obama en este último año de gobierno y estamos para tal motivo con el profesor Norberto Barreto Velázquez de la Universidad del Pacífico. Señor Barreto, en los últimos, uno de los últimos actos en general ha sido el acercamiento sorpresivo para muchos entre Estados Unidos y Cuba, en el cual ya han establecido relaciones, si no completas, pero por lo menos en caminos de una normalización de las relaciones, pero todavía hay muchos escollos en el camino, como es el tema de lo que es el levantamiento del embargo comercial que está sufriendo todavía Cuba.
¿Cómo interpreta este hecho? ¿Fue una necesidad de Cuba ante una explicación que se da? Es que ya no le quedaba otro camino a Cuba más que normalizar la situación con Estados Unidos, debido a que ya ni la Unión Soviética, que ya no existe, ni Rusia, ni Venezuela podían ayudarle económicamente a Cuba para su subsistencia, o una necesidad del gobierno de Obama de establecer relaciones con Cuba por otro tipo de motivos. O sea, ¿cómo interpreta ese hecho? ¿Quién ganó y perdió al momento de restablecer relaciones? ¿Cómo lo interpreta? Yo creo que lo primero que hay que entender es que Cuba ha tratado de establecer un modus vivendi o mejorar sus relaciones con Estados Unidos desde que comenzó la revolución. O sea, desde un comienzo los cubanos han tratado y han llevado a cabo distintos tipos de iniciativas que han sido bienvenidas o no tan bienvenidas, dependiendo de quién haya estado en el gobierno de los Estados Unidos. Para que tenga una idea, en el día que matan a Kennedy, ahí Castro estaba reunido con un emisario de Kennedy discutiendo una serie de puntos. O sea que los cubanos siempre han querido buscar mejorar las relaciones. El caso de Estados Unidos, ahí ha habido problemas porque ha habido, depende de quién gobierne. Cuando gobernó Kennedy buscó mejorar las relaciones, después vino Johnson y no quiso, Nixon tampoco quiso, no tuvo que llegar hasta que viniese Carter. O sea, depende de quién sea el presidente y cuál sea su tendencia. ¿Por qué mejorar las relaciones? Yo creo que en el caso de Cuba hay varios factores. Primero, ya le dije que lo estaban buscando, y uno de los factores es que sí se necesita, o sea, el bloqueo y no tener relaciones con Estados Unidos es un elemento que hace un daño terrible a la economía cubana, y sobre todo ante los eventos de cambio internacional, el caso de Venezuela y el posible cambio de gobierno que no sea tan simpático a Cuba, creo que ha sido un factor. Y en el caso de Estados Unidos, es parte de esta política de Obama de cambio, y en parte es el reconocimiento de que el embargo no funciona y de que en vez de Cuba estar aislada, el que estaba crecientemente aislado en América Latina era en Estados Unidos, sobre todo porque recuerda la reunión de Panamá que hubo hace poco, antes de que se normalizaran las relaciones, se le hizo bien claro a Estados Unidos, los países latinoamericanos, que sin la presencia de Cuba no sería posible esa reunión. Así es que hay ese factor de mejorar la presión. Además que, pues, y repito, la presión de los países latinoamericanos ha sido muy importante, muy importante, porque el gobierno de Estados Unidos básicamente estaba aislado. Correcto. Entonces vamos a decir que esta posición, porque no era la primera vez que pedía el retorno de Cuba a los mecanismos de la OEA, y presentarse y encontrar Obama que este era un gran escollo para un acercamiento de América Latina, porque no sé si concordará que Estados Unidos ha comenzado a perder influencia en América Latina. ¿Cuál es su lectura? Bueno, volviendo al punto anterior, que se me quedó dos cositas. Otra cosa es el cambio de la actitud en la comunidad cubano-norteamericana en Florida y la presión de los intereses norteamericanos que quieren invertir en Cuba. Antes de pasar a lo que le decía, ¿ahí usted observa un cambio debido a qué? ¿El cambio ya generacional? Es un cambio generacional. Hay un estudio creo que de la Universidad de Miami, que demuestra que por obvias razones biológicas, ese grupo fuerte anticastrista está desapareciendo, y claro, que las nuevas generaciones, tienen una, claro, los que tuvieron que salir, pero sus hijos y sobre todo sus nietos, que tienen otra experiencia completamente, no entienden la necesidad de no tener relaciones con Cuba y quieren un cambio. Entonces, eso facilita que Obama tome la medida, porque eso hace menos peligroso políticamente a nivel de Estados Unidos un cambio con Cuba, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de perder el estado de la Florida en las elecciones presidenciales. Además que está el tema de que Cuba tiene un potencial de inversión para capital extranjero enorme. En Cuba hay que rehacer básicamente muchísimas cosas, desde el sistema de comunicación, con un sistema de comunicación tiene 50 años sin ningún tipo de cambio. O sea, hay una posibilidad que es uno de los factores también enormes. O sea, hay un sector del empresariado norteamericano
que quiere, que necesita, que presiona para que se abra Cuba, porque hay unas grandes posibilidades de hacer muy buenos negocios y de hacer muy buenas ganancias. Y en el caso de la posición de Estados Unidos en América Latina, es claro que Estados Unidos ha ido perdiendo fuerza, esa hegemonía de Estados Unidos en América Latina ha ido perdiendo su fuerza, sobre todo en países de América del Sur. Todavía tiene una gran influencia en Centroamérica, pero sigue siendo dominante. ¿Y eso es por la presencia de China? Es porque, primero, Latinoamérica no ha sido una prioridad para Obama, eso ha estado bien claro. Obama ha estado preocupado, ha tenido muchos problemas que atender también, porque heredó una situación bastante complicada, o sea, el Medio Oriente, sobre todo, Irak, Afganistán. Y Obama no le ha prestado suficiente atención a América Latina. Y la creciente influencia de China es otro factor que lleva a que se replantee la necesidad de mejorar las relaciones con América Latina, y obviamente uno de los escollos fundamentales para mejorar esas relaciones con América Latina era el tema de Cuba, que ya se ha superado. Si te das cuenta, la reacción de los países latinoamericanos ante el cambio ha sido una extremadamente positiva, lo han bienvenido con grandes elogios. A puertas de un proceso electoral, diría que este acercamiento de Estados Unidos a Cuba ¿es irreversible o puede ser reversible? Yo diría que, yo pensaría de entrada que es irreversible. Lo que pueden hacer sus opositores es frenarlo, atrasarlo. Pero yo creo que es un cambio irreversible, y va a depender también de quién ocupe la Casa Blanca. Una victoria de Hillary Clinton yo creo que mantendría el proceso. Una victoria no sabemos de cuál de los 17 candidatos republicanos, que tienen 17 candidatos, pero hay muy pocas posibilidades de un Trump, por ejemplo, llegar a la Casa Blanca, el proceso tendría problemas. O de Marco Rubio, que ha hecho claros señalamientos de que se opone al proceso de acercamiento. Pero yo creo que es inevitable por la fuerza, el comercio, la fuerza económica. Eso es un factor muy clave. Y en Estados Unidos, y repito, el sector empresarial ve cómo otros países pueden hacer negocios en Cuba y ellos no, estando a 90 millas, 140 kilómetros, y obviamente con unas posibilidades enormes de hacer cualquier cantidad de plata en Cuba. Y me preguntaba anteriormente que quién ganó. Yo creo que inicialmente ha ganado Cuba, porque han abierto las relaciones sin que le hicieran unas condiciones o le impusieran unos cambios drásticos en su sistema político. Ahora, ¿quién va a ganar a largo plazo? Eso es una cosa que está por ver. Ajá. Porque la entrada de todo ese capital que podría llegar a Cuba y el acercamiento, obviamente va a tener consecuencias ideológicas y políticas. No quisiera terminar sin preguntarle muy brevemente acerca de lo que es el fenómeno Donald Trump y las elecciones el periodo preelectoral dentro del Partido Republicano para saber quién es nominado para enfrentarse posiblemente con Hillary Clinton. ¿Por qué aparece un Donald Trump siendo una persona que no tiene una vida partidaria republicana? ¿Será porque los líderes republicanos son muy impopulares en general? Bueno, Donald Trump recuerda con grandes diferencias a Ross Perot. Recuerda el candidato que hubo en los 90. Claro. Primero, es un empresario exitoso, es un multimillonario, es un individuo que tiene una presencia mediática muy fuerte, eso lo ha ayudado muchísimo, y que su discurso le apela a un sector conservador. O sea, la victoria de Obama fue bienvenida por mucha gente en Estados Unidos, pero a la misma vez fue rechazada profundamente por otros sectores que no vieron con buenos ojos la llegada de un afroamericano a la Casa Blanca, y en cierta forma reactivó el lado más oscuro del Partido Republicano, sobre todo liderado por el Tea Party. Y Trump, con su discurso como lo señaló anoche, yo no soy políticamente correcto y este país debería dejar de ser políticamente correcto, le apela fuertemente a ese sector. Pero se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el Partido Republicano, porque aleja a los hispanos, aleja a otros sectores, y además ayer lo hizo muy claro. Yo no sé si opto por la candidatura independiente, sino es que una amenaza, sino es que consigo la candidatura oficial. Ajá. Lo que debilitaría el Partido Republicano frente al Demócrata. Ya, quiero una respuesta sí o no. ¿Puede ganar los republicanos sin el apoyo de los latinos en Estados Unidos? No, no pueden.
Correcto, eso creo que fue muy claro, en tanto cuál sería el panorama electoral para los republicanos si es que Donald Trump sale nominado por su partido. Señor Barreto, yo quiero agradecerle acá en el programa, yo quisiera invitarle en otra ocasión para poder mucho gusto, claro. Tratar estos temas tan importantes y tan interesantes. Ok, gracias. Y con ustedes, señores, será para hasta una siguiente oportunidad aquí en su programa Antena Internacional. Muy buenos días.